Bien, amados, hoy con la ayuda del Eterno vamos a estudiar la parashá que lleva por nombre Toldo. La encontramos en el libro de Berechín, el libro de Génesis, capítulo 25 al versículo 19 y capítulo 28, versículo 9. La Haftará o el libro de los profetas. Vamos a estudiar el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 2 al 7. También vamos a estudiar el libro de Meir Marcos, capítulo 9, 14 al 10, 31. Bien, amados, iniciamos esta parashá Toldo, que traduce al español generaciones, con el capítulo número 25, versículo 21. Capítulo 25, versículo 21 de Berechí, de Génesis, está escrito: y rogó Isaac ante Hachén frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hachén al ruego de él y concibió Rebeca, su esposa. Vamos a hacer un paréntesis aquí, lo vamos a cerrar un poquito más adelante para dar esta explicación. Nuestros sabios nos enseñan que hay 4 niveles de estudio e interpretación de la Torá. Estos son a nivel Pechá, a nivel Remés, a nivel Dras y a nivel Sod. El nivel Pechá es la interpretación de la Torá de una manera simple, de una manera plana, ¿sí? Sin profundidad prácticamente. A nivel Remés, que es el segundo nivel de estudio de la Torá, aquí ya encontramos metodologías para interpretar la Torá, tales como la gematría, que es el valor numérico que tiene cada una de las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Es una letra que es muy parecida a la X en el alfabeto español, solo que se diferencian las dos paticas centrales, la de la mano izquierda un poquito más alta y la de la mano derecha un poquito más baja. Bien, el valor numérico de la letra Aleph es 1. Y la última letra de las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo es la letra Tab. Es una letra que es muy parecida a la letra N minúscula del alfabeto español, cuyo valor numérico de la letra Tab es 400. Y así, todas las letras del alfabeto hebreo tienen un valor numérico, 10, 20, 40, así, 100. Entonces, esto nos ayuda a comprender un poco más la Torá. Este es el nivel Remés. Ahora, el tercer nivel de estudio e interpretación de la Torá es el nivel Dras. Otros le dicen nivel Drus, con H al final. Y aquí es donde aparecen, por ejemplo, los estudios de los Midrashim, aparecen los Midrash y vienen con las interpretaciones de las diferentes palabras, y aún estas palabras las separan, las desglosan para darle otras interpretaciones más a cada palabra que está escrita en la Torá, para de esta forma hallar otras interpretaciones y siendo esto una forma verdadera. El cuarto nivel de estudio e interpretación de la Torá
es el nivel Sod. ¿Sí? El nivel Sod ya es la parte mística, es la parte exotérica de interpretación de la Torá. Y aquí encontramos, por ejemplo, el Zohar, que fue escrito por Simón Bar Yochai, y que da la interpretación a cada palabra de la Torá hasta 60 veces. Cada interpretación de la Torá, cada palabra de la Torá nos lleva a entenderla de 60 maneras, todas diferentes. Además de que cada palabra también se puede separar, se puede desglosar. Y ahí tenemos un ejemplo con la palabra Berechí. Esta palabra se puede separar en dos, en bara, chis, que significa creado en 6 días. Y faltarían muchas interpretaciones más o menos 59, como nos han enseñado nuestros sabios. Por eso es que encontramos también muchos comentaristas, grandes sabios, de la Torá, que interpretan lo que está escrito. Allí podemos encontrar, por ejemplo, al sabio de origen italiano Sforno, podemos encontrar a Ramban, podemos encontrar a Erra, también está Rachi, el gran comentarista de origen francés, Maimonides, muchos sabios de la Torá que debemos aprender de ellos. Claro, a veces tenemos que como sacarle las espinas a ciertos capítulos, enseñanzas que ellos nos dan, pero la idea es que nosotros podamos comprender absolutamente todo lo que está escrito en la santa y bendita Torá de Hachim. Entonces, en este sentido, amados, toda interpretación es válida en el sentido de que no puede contradecir la parte fundamental de lo que está escrito en la Torá. Es decir, nuestros sabios, ellos mismos nos enseñan que cualquier hidush, cualquier idea, hidush traduce idea, que se le ocurra a un estudioso de la Torá, respetable, ya le había sido entregada a Moshe Rabenu en el monte Sinaí a través de la Torá oral. ¿Sí? O sea, cada interpretación de la Torá que nos entreguen nuestros sabios fue entregada a Moshe Rabenu a través de la Torá oral. O sea, no hay nada nuevo entre el cielo y la tierra. Entonces, teniendo esta base, tomemos el capítulo 25, versículo 21, que iniciamos el estudio de esta parashá, de Berechit, de Génesis, y lo leemos en el primer nivel, en una forma plana, en el nivel Pechá. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos la parashá en este nivel, cuando leemos en este nivel, este capítulo y todos los demás capítulos de la Torá? Prácticamente estamos estudiando, leyendo con falta de profundidad, con falta de entendimiento. Y a la postre no vamos a entender, no vamos a comprender absolutamente todo lo que está escrito. Veamos de nuevo el capítulo. Está escrito: y rogó Isaac ante Hachén frente a su mujer, porque ella era estéril, y accedió Hachén al ruego de él y concibió Rica su esposa. Así está escrito el capítulo. Fácil, ¿cierto?
Quizás podemos comprender que Isaac rogó a Hachén un día, 2 días, una semana, y listo. Quedó embarazada Ribca, ¿sí? Fácil, ¿cierto? Probablemente eso es lo que pensamos. Yo no puedo asegurar de que todos estén pensando lo que yo estoy enseñando y que todos piensen lo mismo. Probablemente eso es lo que nosotros pensamos, pero si pensamos así, es porque así lo queremos. Ninguno absolutamente de nosotros queremos ser probados. Y tenemos un interrogante. ¿Cuántas pruebas tuvo, por ejemplo, Abraham? Aprendimos de que tuvo 10 pruebas y todas las pruebas fueron grandísimas. Ahora, ¿por qué yo me desvío un poco del tema aquí al hacer esta pregunta de que cuántas pruebas, perdón, tuvo Abraham? Vamos a ver esto. Está escrito en el Salmo 11:5. El Señor pone a prueba al justo. Está escrito en el Salmo. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios encuentra deleite en los justos, Él trae sobre ellos sufrimiento, como está escrito. Y agradaba al Señor quebrantarlo con enfermedad. Está escrito en el libro de Isaías y Echayahu, capítulo 53, versículo 10. Hachén encuentra deleite en el alma, pero no encuentra deleite en el cuerpo, dado que el alma del hombre se parece al alma superior. Cuando Hachén se deleita en el alma del hombre, Él, nuestro Creador, aflige al cuerpo para que el alma pueda ganar la plena libertad. Pues mientras el alma está junto con el cuerpo, no puede ejercitar sus plenas facultades y solo puede hacerlo cuando el cuerpo está quebrantado y afligido. De allí que de nuevo Él pone a prueba al justo, a fin de que los justos pudiesen ser mencionados por el profeta como una piedra probada, la suntuosa piedra angular, como está escrito en el libro de Isaías capítulo 28, versículo 16. Pero al malvado y al que ama la violencia, a esos su corazón los odia, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 13. Está escrito en referencia a la Torá, a la parachá que estamos estudiando hoy. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así, es más probable que el versículo se refiera a ese grado del cual derivan su existencia todas las almas, y nos dice que ese grado odia al alma del hombre malvado, la rechaza del todo en este mundo y en el mundo por venir. Cuando Dios creó a Adán, le dio un precepto para su bienestar y lo dotó con sabiduría, a través de la cual él se elevó a los grados superiores de la contemplación. Pero cuando Adán dirigió sus pensamientos al mundo inferior, dejó que fuera seducido por el mal tentador, de modo que desapareció de su mente todo lo que había observado de la gloria de nuestro Creador. Después de él, de Adán, Noa fue primero un hombre justo y un hombre devoto, pero luego él también descendió y al ver el vino
vino de un día aún no refinado, bebió del vino y estuvo ebrio y estuvo descubierto dentro de su tienda, como nos narra la Torá en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 21. Entonces, después de Noa vino Abraham, el cual contempló la sabiduría y la gloria de nuestro Creador. Abraham también descendió a Egipto para permanecer allí, como nos narra el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Pero subsiguientemente ascendió saliendo de Egipto, él y su mujer, todo lo que tenía, salió con Lot hacia el sur. Está explicado en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 1. Es decir, Abraham ascendió de nuevo a su grado anterior, de manera que salió de Egipto indemne, tal como había entrado. Entonces, ¿qué sucedió luego? Vino Isaac, del cual está escrito. Y rogó Isaac. Aquí, mucha atención, ya pasamos a otro nivel de estudio de Torah. Aquí ya vamos a estudiar a nivel remés. Dice, y rogó Isaac. Este versículo da a entender que Isaac rezó con mucha intensidad y en forma simultánea. Ella oró por sí misma, una referencia a Rica. Ella también rezaba. Él, Isaac, estaba frente a ella en el sentido de que se paró en un rincón y ella se paró en el otro rincón. Y ambos rezaron, explica el gran sabio de la Torá, Rashi. Además, Isaac llevó a su esposa estéril a rezar con él en el monte Moriah, el sitio donde se hizo la Akeidá. Ahora veamos esto. Es cierto que Isaac sabía que él tendría hijos. Él ya lo sabía, porque Dios ya había prometido que el destino de Abraham se cumpliría a través de la descendencia de él, de Isaac, como está escrito en el capítulo 17, 19. No obstante, le rogó a Dios que la bendición se hiciera realidad a través de la mujer tan meritoria que estaba parada frente a él. Está escrito, y accedió Hachén al ruego de él, de Isaac. El uso de la forma singular masculina implica que Dios, que Hachén, respondió a la plegaria de Isaac más que a la misma plegaria de Rica, porque no puede compararse la plegaria del hijo justo de una persona justa con la plegaria del hijo justo de una persona malvada. Si bien es mucho más difícil y por lo tanto mucho más meritorio que el hijo de una familia de costumbres erróneas se transforme en una persona recta. El logro de Isaac fue aún más singular que el de Rica. A él le habría resultado fácil ser la copia de su padre, la copia de Abraham. Pero Isaac no se conformó con eso, sino que forjó su propio camino en el servicio a Dios, y el mérito de tal proeza aún es mucho más formidable. ¿Por qué? Porque Isaac también
tuvo pruebas como las de su padre Isaac. Veamos esto. Las de su padre Abraham, perdón. Gracias, Mona. La Torá acentúa, nos recalca esta situación. Abraham y su hijo Isaac eran, lógico, padre e hijo, ¿sí? Los cínicos de aquella generación habían estado circulando el rumor de que Sara había quedado embarazada de Abimelech, ya que ella y Abraham habían estado casados muchas décadas sin tener hijos. Y recién, justo cuando ella fue secuestrada por el rey filisteo, por Abimelech, es que había dado a luz. Por eso fue que por eso fue que Dios hizo que los rasgos faciales de la cara de Isaac y de Abraham tuvieran un parecido indiscutible, para que incluso los escarnecedores tuvieran que admitir, en efecto, Abraham fue quien engendró a Isaac. Esa fue una prueba que tuvo que soportar Isaac. Fue una prueba en la que soportó la sonjará. La gente hablaba despectivamente de Sara, hablaba despectivamente de Abraham y hablaba despectivamente de él mismo, de Isaac. Las personas decían que él era hijo de Abimelech. Yo me pongo, por ejemplo, en el mundo actual, en el mundo secular, que esta situación nos haya pasado a alguno de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos nosotros que alguien nos estuviera diciendo de que nuestro padre no era este, sino aquel? Pongámonos allí, metámonos en la película esta que estamos desarrollando a través del estudio de la Torá. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Esta prueba le ocurrió a Isaac, pero quizá la prueba más grande que pasó fue la espera para que Rebeca pudiera tener sus hijos, Jacob y Esaú. Cuando ellos nacieron, enseñan nuestros sabios que Isaac tenía 60 años de edad. Y cuando tomó a Rebeca, Isaac, y que la tomó cuando él tenía 40 años. Está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 25, versículo 20. Está escrito: y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rebeca por esposa. Entonces, no necesitamos ser Pitágoras para hacer esta cuenta. ¿Cuántos años fue estéril Rebeca? 20 años. Recordamos lo que estudiamos hace unos minutos. Isaac rezó con mucha intensidad. Así dice el versículo. Isaac rezó con mucha intensidad y en forma simultánea. Démosle una repasadita al versículo, al capítulo en casita después. Es decir, rezó 20 años seguidos a Hashem para que su esposa Rebeca pudiera concebir. 20 años rezando con intensidad y en forma simultánea, día tras día. En esos 20 años, ¿cuántas veces también fueron Isaac y Rebeca al monte Moriah a rezar? La Torá no nos enseña esto,
pero si fueron al monte Moriah a rezar, tuvieron que haberlo hecho muchas veces. También leímos que Isaac sabía que él tendría hijos, ¿cierto? Porque Hashem ya había prometido que el destino de Abraham se cumpliría a través de la descendencia de él. Aquí Isaac tenía dos opciones. Una opción era esperar a que se cumpliera la promesa de Hashem, relajado, sentado en una banca en el parque, debajo de un árbol frondoso quizás. Pero, ¿qué hizo Isaac? Nada de esto. Sí. Tomó la segunda opción, rogar, rezar a Dios Altísimo para que la bendición se hiciera realidad a través de la mujer meritoria que estaba junto a él. Por eso está escrito, y accedió Hashem al ruego de él y concibió Rica su esposa. ¿Cuándo? Cuando Hashem accedió al ruego de Isaac, 20 años después. No fue de inmediato, no fue que Isaac rezó por Rica, subieron al monte Moriah y el Eterno accedió al ruego, a la petición de Isaac. Él accedió, Hashem, 20 años después. Ahora, tiempo suficiente, lo alenu, para que Isaac y Rica se volvieran incrédulos. 20 años rezando, 20 años orando, 20 años esperando la voluntad de Hashem. Pero ¿cuál fue el legado de Abraham a Isaac y a toda la humanidad? ¿Cuál fue el legado que nos dejó? La fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Para nosotros, amados, es indispensable mantener la fe. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin emuná, sin fe, no podemos agradar a Dios. Está escrito también en el Sefer Ajinu que enseña a nuestros sabios, el hombre debe saber y considerar seriamente que todo lo que ocurre, tanto bueno como malo, proviene directamente de Hashem y que sucede por un motivo. Nadie puede ponerle al hombre la mano encima si Hashem no lo permite. Cuando los demás, las otras personas, nos causan daño, debemos saber que a causa de nuestras transgresiones, Hashem así lo decretó, tal o cual sufrimiento. No debemos pensar en vengarnos de aquel que nos lastima, porque esa persona no es la verdadera causa de nuestro sufrimiento, sino que nuestros propios pecados son la causa de ese sufrimiento. El rey David, cuando otros quisieron detener a Simi ben Gerá, como está escrito en el libro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16, que lo estaba maldiciendo a David, les dijo, déjenlo que maldiga, porque así Hashem se lo ha dicho. Él, David, atribuyó su sufrimiento a un decreto divino, causado por sus propios pecados, y no se lo atribuyó a una persona, que era solo un agente enviado por Hashem para que le ocasionara este sufrimiento.
Por eso, el termómetro del Shalom Bayit, la paz en el hogar, es la emuná, es la fe que tiene el varón, que tiene el marido. Un hombre poseedor de emuná, enseñan nuestros sabios, sabe que detrás de todo lo que le ocurre en la vida se oculta la afectuosa mano de Hashem, tanto en lo que sucede dentro del hogar como afuera. Él sabe que su esposa es su reflejo y el vehículo a través del cual Hashem se comunica con él enviándole mensajes. A través de la esposa, Hashem le muestra al marido cuáles son sus puntos débiles en los que tiene que fortalecerse. Por eso, si su mujer está enojada y agresiva con él, debe atribuirle esos mensajes a Hashem, al Creador. Si ella es descuidada con el dinero, no cuida la higiene como a él le gustaría, si es desorganizada o se comporta mal con él, debemos aceptar la situación con amor, recordando que todo absolutamente proviene del cielo, proviene de Hashem. Con emuná, con fe, la persona sabe que su sufrimiento es en realidad un regalo diseñado para purificar nuestra alma o su alma de las impurezas, de las transgresiones, para que después no tenga que sufrir en el mundo venidero, en el Olam Jabá. La mujer no es más que una vara en las manos de Hashem para incitarlo a que se despierte y se arrepienta o expíe sus pecados. Por lo tanto, el marido que tiene el marido que tiene fe, no se queja de su mujer y la trata siempre como una reina. Así debemos tratar a nuestras esposas. El hombre con emuná, el hombre con fe, no conoce el significado del concepto mala esposa, sino que le da las gracias a Hashem por todo lo que hace, porque sabe que los sufrimientos de ella le causan, en realidad provienen de Hashem. En vez de contraatacarla, de reaccionar, el varón se esfuerza por corregirse a sí mismo y trata a su esposa con amor y con respeto. Está escrito en el libro de Nehemías 9:33. Tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú has obrado con verdad y nosotros hemos procedido mal. Cuando nuestros sabios dijeron que el que tiene una mala esposa no va a ver el infierno, está escrito en el Talmud, en el Tratado Eruvin 41, ellos estipularon que esto se aplica solamente cuando la persona acepta su situación con amor y no elude sus sufrimientos. Si el hombre se enoja con su mujer y reacciona, la contraataca, no solo que el sufrimiento no expiará sus pecados, sino que su cuota de sufrimiento va a aumentar y va a aumentar mucho más a causa del dolor que le causa a ella. Enseñan nuestros sabios que a veces el hombre que se enfrenta a grandes dificultades siente tanta pena que su mundo se oscurece y su espíritu se quebranta dentro de él. Cuando la persona alcanza ese estado, eso se debe a la falta
de emuná, de fe y confianza en Hashem. El que le teme y cree en su supervisión nunca se deja vencer por sus problemas y no hay nada que logre oprimirlo o molestarlo. Tal como dijo el rey David en el Salmo 23. Aún si yo anduviere por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, ya que tú estás conmigo. Amados, toda la Torá y los preceptos dependen de la emuná, dependen de nuestra fe. La emuná es el cimiento y la fuente de toda la Torá y de todo el servicio al Eterno. Veamos esto, vamos ahorita al libro de Meir Marcos, capítulo 9, versículo 19, desde el versículo 19. Está escrito. Todo esto está amalgamado, todo esto está unido. Pongámosle atención. Está escrito. Y respondiendo él, Yeshua les dice: oh generación incrédula, o sea, generación falta de fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, dijo Yeshua. Y se lo trajeron, le trajeron, en este caso un joven con un espíritu inmundo. Y cuando el demonio lo vio, al instante hizo entrar al muchacho en fuertes convulsiones. Y cayendo en tierra, lo hizo revolcar por el piso echando espuma por su boca. Yeshua preguntó a su padre, al del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde que era un niño. Pero esto no es nada, continuó el padre. Muchas veces a Satán hasta lo echó al fuego y a las aguas para matarlo. Te ruego que si puedes, le dijo a Yeshua, te ruego que si puedes hacer algo, tengas compasión de nosotros y ayúdanos. El padre de este joven, con ese espíritu inmundo, falto de fe. A Yeshua le dijo, si puedes hacer algo. Entonces Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta fe, confianza, emuná, que será como el Padre ha prometido. Entonces el papá de este joven era un hombre falto de fe y por eso se dirigió a Yeshua con esas palabras. Si puedes hacer algo por él, ayúdanos. Continuemos, versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, anima a mí, ayúdame a liberarlo. Yeshua entonces, notando que la multitud se agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu que causa sordera y mudez, te ordeno, sal de él y te prohíbo que regreses a él. Lo dijo con autoridad. Y el demonio, después de gritar con fuerza y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió. Y el joven quedó como muerto de tal manera que la gente decía, se murió. Pero Yeshua, tomándole la mano, lo levantó. Y luego que Yeshua entró en la casa, sus talmidín le preguntaban privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Pongan atención a esto, amados. Y les dijo Yeshua, no es posible
tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Y esto nos trae también una explicación, la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Para estudiar la Torá, primero debemos tener un maestro, no dos maestros. No debemos de tener tampoco un maestro santo. Ya sabemos que santo no hay nadie, ni uno solo, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Segundo, debemos empezar a estudiar la Torá a nivel Pechá, que es el primer nivel. Luego el nivel Remés, después el nivel Das, y así estaremos preparados para estudiar lo oculto, lo místico de la Torá. Y esto es un proceso, eso nos lleva años, ¿sí? Para llegar al nivel Sod, para llegar a este cuarto nivel de estudio de Torá. Entonces, no podemos pretender que vamos a pasar del primer nivel Pechá al cuarto nivel Sod, a lo místico, a lo oculto. Tenemos que hacer el proceso y esto requiere de años de estudio. Esto requiere de mucha paciencia, de mucha dedicación, de poner todo delante del Eterno para que nos dé sabiduría. Es por eso que nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach dijo, no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, de Sheidim, excepto por medio de la debida preparación espiritual y de ayuno y de oración. No hay otra forma. Bien, capítulo 25, versículo 24 al 27 de Génesis, Bereshit, está escrito: cuando se completó el término de su embarazo, he aquí, estamos hablando de Rebeca, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo, así relata la Torá. Así que llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, es decir, Jacob. Así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rica, los dio a luz. Crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. Hasta que se hicieron adultos, es decir, llegaron a la edad de 13 años, la edad de Bar Mitzvah, donde ya cada joven se hace responsable de todos sus actos buenos y malos ante Hashem. Aquí empezaron a manifestarse las grandes diferencias entre ambos, entre Jacob y Esaú. Jacob se dedicó a las casas de estudio de Torá. Él asistía a las yeshivas de Shem y Eber, mientras que Esaú se volvió hacia la idolatría. Pero Jacob pronto se dio cuenta y empezó a tratarlo de una manera a fin de conducirlo más lejos, hacia el lado de la serpiente, de modo que se separara más de él mismo y no compartiera con él ni en este mundo ni en el mundo por venir.
de Jacob está escrito: en la matriz tomó a su hermano por el talón. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 4, podemos verificar. Es decir, lo llevó hacia abajo por el talón, esto es, a los grados inferiores. Así está dicho. Y su mano tenía el talón de Esaú, es decir, Jacob puso su mano sobre el talón de Esaú para así arrastrarlo hacia abajo. Según otra explicación de nuestros sabios, las palabras "y su mano tenía" implican que no podía escapar de él enteramente, pues su mano aún estaba adherida al talón de su hermano. Ahora, exotéricamente hablando, a nivel Sod, el cuarto nivel de interpretación de la Torá, enseñan nuestros sabios que la luna fue oscurecida por el talón de Esaú, y por eso fue necesario tratarlo con astucia, de modo de arrastrarlo hacia abajo y hacer que él, Esaú, se adhiriera a la región que él mismo había escogido. Dios vio que Esaú, la serpiente primordial, estaba llena de estrategias para hacer daño, y así cuando apareció Jacob, él dijo: he aquí uno que puede oponérsele, y por eso lo llamó Jacob. En ningún momento recibió Jacob un nombre de un ser humano. Así, en otro pasaje encontramos: y el Dios de Israel lo llamó a Jacob el Dios. Está escrito en Génesis 33:20, que significa que el Dios de Israel llamó a Jacob con el nombre de él, como si dijera: yo soy el Dios del mundo superior y sé tú el Dios del mundo inferior. Jacob sabía que Esaú estaba destinado a aliarse con esas tortuosas serpientes, y de ahí que en todos sus tratos con él, Jacob se condujo como otra serpiente tortuosa, empleando las mismas artimañas de Esaú. En verdad, Jacob fue dotado con astucia, fue dotado para capacitarlo a enfrentar a esa otra serpiente. Y así fue en todos los tratos con él. Se emplea allí la astucia y la destreza, de acuerdo con las palabras de la Escritura, que dice en el Salmo 17:27, y con el torcido te mostrarás sutil. Y como la mala serpiente es rica en recursos y diestra, tratando de descarriar los seres celestiales, lo mismo que los terrenales, Israel se le anticipa y la enfrenta con artimañas similares y similares destrezas para impedirle llevar a cabo su mala voluntad. Exactamente como Jacob, que fue dotado con la fe verdadera en todas sus acciones hacia Esaú, solo tuvo como propósito evitar que la serpiente contaminara el santuario o aún se le acercara, y de este modo adquiriese dominio sobre todo el mundo.